Mark Rutte, el jefe de la OTAN, te llamó papá antes. ¿Consideras a tus aliados de la OTAN como una especie de niños? No, le gusto. Creo que le gusto. Si no lo hace, te lo haré saber. Regresaré y le daré un buen golpe, ¿de acuerdo? Lo hizo con mucho cariño. Papá. Eres mi papá. Y entonces, a veces papá tiene que usar palabras fuertes. Tenemos que usar palabras fuertes. De vez en cuando, tienes que usar cierta palabra. Van a estar comprando cientos de miles de millones de dólares en equipo militar. Recuerda, yo fui el que terminó con Nord Stream 2, yendo a Alemania. Lamento haber hecho eso, de verdad, pero, yo terminé con Nord Stream 2. Nadie más lo hizo. Se ha vuelto cada vez más evidente para personas de todo el mundo que Estados Unidos realmente no tiene aliados, tiene países que utiliza para avanzar sus propios intereses políticos y económicos. Y la presidencia de Donald Trump ha dejado esto muy claro. Trump es sumamente transaccional y cuando se trata de relaciones exteriores, solo le interesa lo que otros países pueden hacer por Estados Unidos. Sin embargo, debe quedar claro que este tipo de enfoque agresivo e imperialista no comenzó con Donald Trump. Como suele ser el caso, este es un problema de décadas y otros presidentes estadounidenses en el pasado llevaron a cabo políticas muy similares. Pero Trump ha eliminado cualquier matiz y lo ha dejado más claro que nunca. Y esto es especialmente evidente en la guerra económica que Trump ha estado librando contra países de todo el mundo y los aranceles que ha estado imponiendo, no solo a los adversarios geopolíticos de Washington, sino también a los llamados aliados de Estados Unidos de toda la vida. Y el mejor ejemplo de esto es cómo Trump ha tratado a Europa. En julio, Trump impuso un tratado desigual a Europa, un acuerdo extremadamente desigual en el que Estados Unidos sale beneficiado y la Unión Europea no obtiene nada. Como lo expresó el Financial Times, la UE sucumbió ante la apisonadora arancelaria de Trump. La parte clave de este acuerdo tan unilateral que Trump ha impuesto a Europa es que la UE permitirá que Estados Unidos imponga aranceles del 15% a todas las exportaciones europeas hacia Estados Unidos, mientras que la UE no aplicará aranceles a los productos estadounidenses. Así que las empresas estadounidenses estarán protegidas de la competencia europea, pero las empresas europeas no estarán protegidas de la competencia estadounidense. Por eso, la cadena estatal británica BBC dijo muy claramente que las industrias estadounidenses están ganando con este acuerdo y las industrias europeas están perdiendo. En particular, las industrias automotrices europeas, como la enorme industria automotriz alemana, con grandes fabricantes alemanes como Volkswagen, BMW y Mercedes-Benz, van a salir perdiendo porque cualquier coche europeo exportado a Estados Unidos será más caro, un 15% más caro, mientras que las empresas automotrices estadounidenses podrán exportar sus autos a Europa sin aranceles, así que serán más competitivos y tendrán precios más bajos en Europa. Y lo mismo ocurre con la industria farmacéutica estadounidense. Los medicamentos estadounidenses serán más baratos en Europa, mientras que los medicamentos europeos serán más caros en Estados Unidos. Trump ha afirmado constantemente y falsamente que Europa pagará estos aranceles. Los importadores en Estados Unidos pagan los aranceles. Por ejemplo, los concesionarios de autos en Estados Unidos que venden coches alemanes como BMW o Volkswagen, esos concesionarios tendrán que pagar un arancel del 15% por las importaciones a Estados Unidos, no los fabricantes de autos alemanes. Ellos en realidad no están pagando el arancel, pero se verán perjudicados porque les será más difícil competir en el mercado estadounidense. Pero al final del día, es el consumidor estadounidense quien va a tener que pagar precios más altos por los productos europeos. Por eso la BBC también dijo correctamente que los consumidores de Estados Unidos pierden con este acuerdo. Trump gana, las corporaciones estadounidenses y los grandes multimillonarios que financiaron su campaña
Todos ganan porque enfrentan menos competencia internacional, más protección interna. Consumidores estadounidenses y empresas europeas pierden con este acuerdo unilateral. Otro funcionario europeo señaló que la UE estaría en una posición económica mucho mejor si en realidad hubiera tomado represalias cuando Trump anunció por primera vez estos aranceles a Europa en abril. Esto es lo que hizo China. China se defendió cuando Trump impuso aranceles. No fueron recíprocos, como Trump afirmó, fueron unilaterales. China respondió proporcionalmente con aranceles recíprocos, diciéndole a Estados Unidos, cada vez que golpees nuestras empresas, nosotros golpearemos las tuyas, y Trump tuvo que ceder. ¿Qué hizo Europa? Europa se rindió por completo, cedió y se entregó, diciendo, sí señor, emperador Trump, haremos lo que usted quiera. Y así es como terminamos en esta situación, donde no solo Europa acepta este acuerdo tan desigual en el que Estados Unidos impondrá aranceles a las empresas europeas, pero no al revés, sino que no es solo eso, incluso empeora. La líder proestadounidense y atlantista de la UE, la comisionada Ursula von der Leyen, anunció con orgullo que Europa comprará energía estadounidense por un valor de $750.000 millones. Como dijo von der Leyen, cito, reemplazaremos el gas y el petróleo rusos con compras significativas de gas natural licuado, GNL, petróleo y combustibles nucleares de Estados Unidos. Fin de la cita. Así que ella presume de cómo Estados Unidos se beneficia de este acuerdo y Europa tiene que pagar por una energía más cara en lugar de obtener gas barato por gasoducto desde Rusia, que es significativamente más barato que el GNL estadounidense, el cual tiene que ser transportado a través del Océano Atlántico. Aquí hay un fragmento de la conferencia de prensa en la que Trump presume sobre los detalles del acuerdo. Van a estar comprando cientos de miles de millones de dólares en equipo militar. Ellos, muy importante, van a comprar $750.000 millones en energía, así que eso va a estar genial, y $600.000 millones en inversiones en Estados Unidos, además de lo que ya tienen. Así que estos acuerdos que Donald Trump ha impuesto a Europa a costa del pueblo europeo para beneficiar a las corporaciones estadounidenses son símbolos perfectos de cómo Estados Unidos explota a sus llamados aliados. Estos son tratados desiguales. Trump, feliz al anunciar este acuerdo que impuso a la UE, lo llamó el trato más grande de la historia. Un momento revelador en la conferencia de prensa fue cuando un periodista preguntó a Ursula von der Leyen, comisaria de la UE, ¿qué obtiene la UE? ¿Hace Estados Unidos concesiones? Von der Leyen no respondió, pero la respuesta es no, Estados Unidos no hace concesiones. Tengo una pregunta para la presidenta de la Comisión Europea, que acepta a Estados Unidos como parte del acuerdo. ¿Qué está cediendo Estados Unidos en el acuerdo, si es que cede algo? Así que, como nosotros. El punto de partida era un desequilibrio, un superávit de nuestro lado y un déficit del lado de Estados Unidos. Y queríamos reequilibrar la relación comercial. Y ella dijo, nada. Estados Unidos lo obtiene todo y Europa lo entrega todo. Y Trump se jactó de cómo Europa va a estar comprando todo ese petróleo y gas a empresas estadounidenses y que ya no se lo van a comprar a Rusia. Así que, por supuesto, el imperio estadounidense está feliz y algunos halcones de la guerra en Europa están contentos de que el comercio europeo con Rusia siga disminuyendo y se esté secando. Ya es muy poco después de la guerra en Ucrania. Pero en vez de comprar energía a Rusia, ahora Europa será completamente dependiente, como vasallos, de las exportaciones energéticas de Estados Unidos. Esto no empezó con Donald Trump. Trump simplemente se ha quitado la máscara, ha levantado el velo y lo ha hecho innegable. Pero incluso hemos escuchado durante años que la gente en Europa se quejaba de la vasallización de su región. En 2023, el principal think tank europeo, el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, que está financiado por varios gobiernos europeos,
es un think tank muy convencional y neoconservador en Europa, pro-OTAN, pro-Occidente, anti-Rusia, y aún así, incluso este think tank publicó un documento de política en 2023 titulado El arte de la vasallización, quejándose de cómo, incluso bajo Joe Biden, antes de que Trump ganara las elecciones de 2024, la soberanía de Europa estaba siendo erosionada y que Estados Unidos estaba tratando a sus supuestos aliados como vasallos y explotándolos. La creciente subordinación de Europa al imperio estadounidense es una tendencia que se remonta a décadas atrás. Pero, como ocurre con tantas cosas, como la desdolarización, el crecimiento de los BRICS y el mundo cada vez más multipolar, Trump ha acelerado estas tendencias que ya venían ocurriendo antes de él, pero ahora realmente están cobrando velocidad, ya que Trump está amenazando abiertamente a países de todo el mundo. Ahora, la mayor parte del mundo se está alejando de Estados Unidos. Esto es especialmente cierto para los países BRICS. Los BRICS han estado creciendo en influencia y expandiéndose. Ahora cuenta con 10 países y 10 socios, y cada año más países se suman a los BRICS. Esta organización liderada por el Sur Global ahora representa a más de la mitad de la población mundial, un 56%, y los BRICS representan el 44% del PIB global medido en paridad de poder adquisitivo. Así que está cerca de representar la mitad de la economía mundial. Y la mayoría global se está alejando de Estados Unidos y acercándose a una política exterior multipolar más independiente, mientras que Europa se está volviendo cada vez más dependiente de Estados Unidos y cada vez más subordinada a este. El ejemplo más vergonzoso y humillante de esto fue la cumbre de la OTAN celebrada en los Países Bajos en junio de 2025, en la que Trump dio una rueda de prensa junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien anteriormente fue primer ministro de los Países Bajos durante 14 años, desde 2010 hasta 2024, y es de un partido de derecha proestadounidense. Y en esta rueda de prensa, el líder de la OTAN, el exlíder de los Países Bajos, se refirió a Donald Trump como Daddy. Escuchen este fragmento tan humillante. Ellos tienen una gran pelea, como dos niños en el patio de la escuela, ¿sabes? Pelean como locos. No puedes detenerlos. Déjalos pelear por unos 2 o 3 minutos, luego es más fácil detenerlos. Y entonces, a veces papá tiene que usar palabras fuertes. Tenemos que usar palabras fuertes. De vez en cuando, tienes que usar cierta palabra. Luego, un periodista le preguntó a Trump sobre esto en una rueda de prensa y básicamente se burló de sus supuestos aliados de la OTAN y dijo, «Sí, soy su papá». Y en el fondo del video se puede ver al secretario de Estado de Estados Unidos y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio, simplemente riéndose. Esto es sumamente humillante para los vasallos europeos del imperio estadounidense. Mark Rutte, el jefe de la OTAN. ¿Quién es? ¿Es tu amigo? ¿Te llamó papá antes? ¿Consideras a tus aliados de la OTAN como una especie de niños? No, le gusto. Creo que le gusto. Si no lo hace, te lo haré saber. Regresaré y le daré un buen golpe, ¿de acuerdo? Lo hizo con mucho cariño. Papá. Eres mi papá. Y eso fue solo el comienzo de la humillación, porque esa misma semana de junio, Estados Unidos estaba librando una guerra contra Irán y el jefe de la OTAN, Mark Rutte, le envió un largo mensaje de texto a Trump adulándolo, llenándolo de halagos. Y Trump publicó una captura de pantalla de ese mensaje de texto en su sitio web, Truth Social, y muestra al jefe de la OTAN inclinándose ante el emperador estadounidense y diciendo, cito, «Felicidades y gracias por tu acción decisiva en Irán». Eso fue realmente extraordinario y algo que nadie más se atrevió a hacer. Nos hace a todos más seguros. Y luego continuó hablando sobre la cumbre de la OTAN, cito, «Donald, nos has llevado a un momento realmente importante para Estados Unidos, Europa y el mundo».
vas a lograr algo que ningún presidente estadounidense en décadas pudo conseguir. Europa va a pagar en grande, como debe ser, y será tu victoria. Fin de la cita. Ese era el jefe de la OTAN y él es líder de los Países Bajos. Este es el nivel inimaginablemente bajo al que ha caído Europa. Y comparando la respuesta de los líderes europeos al primer mandato de Donald Trump con la del segundo, se puede ver lo mal que están las cosas en Europa. Tan recientemente como en 2018, durante el primer mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, los líderes europeos pedían autonomía estratégica, diciendo que querían equilibrar sus relaciones entre Estados Unidos, China y otros países. Y la ex canciller alemana Angela Merkel, junto con el presidente francés Emmanuel Macron, un banquero multimillonario, Merkel y Macron juntos pidieron la creación de un ejército permanente europeo para no depender tanto de Estados Unidos y la OTAN. Pero eso nunca sucedió. Fue un montón de retórica vacía que nunca se respaldó con acciones tangibles y concretas. Y también, si retrocedes a 2018, Donald Trump estaba presionando a los países europeos de la OTAN para que aumentaran su gasto militar del 2% al 4% del PIB. Eso era lo que Trump exigía en 2018. En la cumbre de la OTAN de junio de 2025 en La Haya, la OTAN anunció oficialmente que la exigencia de Trump se había convertido en política de la OTAN y que todos los países miembros deben más que duplicar su gasto militar para alcanzar el 5% del PIB para 2035. Y lo que esto también significa es que las corporaciones estadounidenses del complejo militar industrial se beneficiarán de una bonanza, ya que los países europeos gastarán cientos de miles de millones de dólares comprando equipo militar estadounidense, porque Europa simplemente no tiene la capacidad de fabricar todo este equipo militar, estas armas, municiones, misiles y demás. Las corporaciones estadounidenses, en gran medida, sí la tienen. Van a estar comprando cientos de miles de millones de dólares en equipo militar. Así que, en resumen, no son solo las corporaciones estadounidenses las que se benefician de estos aranceles impuestos por Estados Unidos unilateralmente a Europa. No son solo las corporaciones automotrices estadounidenses y las farmacéuticas las que se están beneficiando, sino también el complejo militar industrial de Estados Unidos, que se está beneficiando de cientos de miles de millones de dólares en acuerdos que se harán con los miembros europeos de la OTAN, estos vasallos que han aceptado pagar tributo al imperio estadounidense. Eso es lo que están haciendo. Están pagando tributo imperial. Y mientras tanto, la gente de Europa va a estar sufriendo porque son ellos quienes realmente están pagando tributo a Estados Unidos. Es su dinero el que está yendo a las corporaciones estadounidenses y al complejo militar industrial de Estados Unidos. Y los funcionarios neoliberales de derecha y centristas que gobiernan Europa ya están exigiendo austeridad. Quieren recortar significativamente el gasto social para pagar esta bonanza armamentística que beneficia al complejo militar industrial estadounidense. En el Financial Times, que es el periódico de la clase capitalista británica y de las élites financieras de la City de Londres, el FT publicó un artículo de uno de sus columnistas pidiendo que Europa recorte su estado de bienestar para construir un estado de guerra. Los europeos perderán su robusto estado de bienestar, ya recortado por décadas de neoliberalismo, para beneficiar al imperio de Estados Unidos. El Estado miembro promedio de la UE gasta el 4,7% de su PIB en educación, así que eso ya es menos que el nuevo objetivo del 5% de gasto militar. Pero van a recortar aún más el gasto en educación del 4,7% a quién sabe cuánto, 3%, 2%, mientras más que duplican el gasto militar. El Estado miembro promedio de la Unión Europea gasta el 10,4% en salud
y muchos países europeos solo gastan alrededor del 5% en salud, Luxemburgo, Rumanía. Irlanda gasta un 6%, Polonia gasta un 6%. Y aún así, ahora van a recortar el gasto en salud para más que duplicar su gasto militar. Ahora, no es nada nuevo que el gobierno de Estados Unidos lleve a cabo políticas que explotan a Europa y benefician a Estados Unidos a costa de sus supuestos aliados. Pero lo que es diferente con la administración de Trump es que Trump tan seguido dice en voz alta lo que normalmente se calla. Y a diferencia de los demócratas, que suelen decir que la política de Estados Unidos está motivada por la democracia y los derechos humanos, los funcionarios de la administración Trump lo dicen abiertamente: somos un imperio. No actuamos de manera benevolente. Actuamos para apoyar nuestros propios intereses económicos. En la visión del mundo de hacer a América grande de nuevo, MAGA, un lado tiene que ganar, que es Estados Unidos, y el otro lado tiene que perder. Y esto aplica para todos, incluso para los aliados de Estados Unidos de toda la vida. Lo que la administración de Trump está demostrando es cuánta razón tenía el exsecretario de Estado de Estados Unidos y criminal de guerra Henry Kissinger cuando dijo, y cito, «Puede ser peligroso ser enemigo de Estados Unidos, pero ser su amigo es fatal». Fin de la cita. Europa está aprendiendo esto por las malas.